Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador por su trabajo organizando este congreso y por aceptar mi propuesta. Yo soy Francisco Bautista, soy profesor de traducción biosanitaria en la Universidad Rey Juan Carlos y en este caso hablaré del lenguaje biosanitario y su traducción en organismos internacionales y concretamente analizaremos los textos del sitio web de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Siempre me gusta comenzar mis ponencias estableciendo un poco qué podemos considerar el lenguaje biosanitario. Evidentemente no podemos delimitarlo de una forma definitiva, pero sí que podemos afirmar que se trata de un lenguaje de especialidad, es decir, de un lenguaje especializado con todo lo que ello conlleva, es decir, un uso elevado de términos, de tecnicismos en contraposición con las palabras que utilizamos en el lenguaje general, una elevada densidad terminológica e incluso la necesidad de tener una cierta formación para dominar este lenguaje. También podemos afirmar que podemos englobarlo dentro del lenguaje científico-técnico con todo lo que ello implica. En este caso, cumplirá las características propias del lenguaje científico-técnico, como pueden ser la precisión, la neutralidad, es decir, la ausencia de connotaciones y valoraciones subjetivas, la economía del lenguaje, es decir, expresar los conceptos más complejos posible con el menor número de palabras posible, etcétera. Evidentemente es un tipo de lenguaje que abarcará numerosas subramas de la ciencia y diferentes tipos de texto, pero siempre con un hilo conductor, que en este caso es la salud. Evidentemente, si pensamos en organismos internacionales que contengan textos de carácter biosanitario, pues nos tendremos que ir a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Se trata de un organismo de las Naciones Unidas, en este caso fundado en 1948, con la misión de promover la salud, preservar la seguridad mundial y servir a las poblaciones vulnerables de modo que todo el mundo, allá donde esté, pueda alcanzar el más alto nivel posible de salud. Además, me gustaría incluir la propia definición que nos da la OMS del concepto de salud, que lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto además es importante porque condicionará en cierta forma el contenido que veremos en el sitio web de la OMS, que a lo mejor a veces no vemos la relación directa con la salud, pero que evidentemente la tiene. En cuanto a su sitio web, pues evidentemente es un sitio web en el que encontraremos muchísimo contenido de carácter biosanitario. Y bueno, yo he de decir que tenía muchas ganas de hacer una presentación de este tipo porque he utilizado muchos textos del sitio web de la OMS en mis clases y bueno, he detectado una serie de patrones que tenía ganas de analizar en profundidad o con cierta profundidad. Y bueno, aquí en el sitio web vemos desde un lado que en la parte superior hay una división entre el sitio web mundial y los sitios web para las diferentes regiones que establece la OMS y que también vemos diferentes idiomas. Esto es súper importante, como veremos a continuación. Y también vemos algunos de los apartados principales, como pueden ser los temas de salud, países, centro de prensa, etc. Importante, pues que parte del contenido estará disponible en los 6 idiomas oficiales de la ONU: inglés, español, árabe, chino, francés y ruso. No todo, ojo. Y además es importante destacar que también hay algunos enlaces a textos en portugués, se me ha parecido ver alguno también en alemán. Y bueno, pues las diferentes regiones que establece la OMS en este caso, pues África, América, Sudeste Asiático, Europa, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental. Y en este caso ya empezamos a ver un poquito esa influencia del inglés con el término Américas, que probablemente no habría sido la primera opción de un hablante nativo de español de España. Pero bueno, seguimos avanzando y vemos que los apartados principales eran temas de salud, países, centro de prensa, emergencias, datos y acerca de la OMS. Y nosotros en este trabajo nos vamos a centrar en temas de salud. Se trata de, bueno, en inglés Health Topics, se trata de breves textos sobre diferentes temas que están relacionados con la salud humana o que puedan condicionarla. Ya hemos visto esa definición que nos da la OMS. Están escritos en diferentes idiomas, ya hemos visto también que hay diferentes idiomas en los que hay contenido en este sitio web, pero no todos, como veremos a continuación. Y por último, pues el apartado de temas de salud sí que nos permite filtrar por tipos, desde comportamiento humano, condiciones, desastres, determinantes sociopolíticos, también muchos relacionados con enfermedades como enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, enfermedades y condiciones. Y bueno, importante destacar que en la página se pueden encontrar hasta 197 temas, todos ellos en inglés, pero no todos traducidos también a otros idiomas. Concretamente, las cifras son las que vemos aquí. En español hay 38 temas de salud, en francés también 38, en chino 35, en ruso 33 y en árabe 32. Dejo ahí también los porcentajes.
Es cierto que estos números no son definitivos, porque aunque yo los he contado y recontado, lo he hecho manualmente, lo he hecho online, he hecho diferentes recuentos y el número es el que es, pero a veces los enlaces nos llevan a páginas que ya no existen. En cualquier caso, sí que podemos estar de acuerdo en que estos números son bajos, desde el 16,24% del árabe hasta el 19,29% del español y del francés. El porcentaje de textos que aparecen en otros idiomas es relativamente bajo. ¿Y quién nos dice esto? Pues nos dice que los textos que estén escritos en idiomas distintos del inglés serán probablemente traducciones y que inevitablemente habrá una notable influencia del inglés. Por un lado, porque seguramente estos textos serán traducciones, y por otro, porque en la página web tenemos mucho más contenido en inglés que en cualquiera de los otros idiomas. Además, es importante que tengamos en cuenta que se trata de textos institucionales. Es decir, el uso del lenguaje será específico de lo que nos marque la OMS y diferente del que encontraremos en otros medios de comunicación, en otros organismos internacionales y, por supuesto, diferente del lenguaje general. Yo no he encontrado un libro de estilo, me consta que sí que lo hay, pero es cierto que no lo he encontrado en el sitio web de la OMS. Sí que he encontrado otros documentos que ya nos van a marcar en cierto modo el tipo de lenguaje que vamos a utilizar. En concreto, pues me gustaría mencionar la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, abreviado como CIE. Todo esto dará lugar a un uso del lenguaje que podemos calificar de impropio. Me gustaría destacar en cualquier caso que el objetivo de este trabajo no es localizar errores en el sitio web de la OMS. Evidentemente, algunos de estos usos anómalos se podrían considerar errores, pero no es el objetivo de este trabajo. El objetivo de este trabajo es simplemente analizar el tipo de lenguaje que nos encontraremos. Pero bueno, en cualquier caso, en ocasiones sí que podemos calificarlo de impropio. ¿Y cómo podemos dividir estos usos impropios del lenguaje? Pues yo he establecido estas tres categorías. En primer lugar, uno de terminología concreta. En segundo lugar, la adaptación de la redacción. Y en tercer lugar, pues lo que ya hemos venido comentando, la influencia del inglés. En cuanto al uso de terminología concreta, pues no nos tenemos que ir muy lejos, porque entre los posibles filtros que nos dejaba el sitio web, veíamos el de condiciones, que nos podía sonar un poco raro, pero es que conditions en inglés es una palabra que se utiliza mucho. En español no tanto, sin embargo, este es el término que vamos a utilizar o que vamos a ver utilizado en los textos de la OMS. En este caso vemos que nos genera dos resultados, nos lleva a muerte prenatal y a obesidad, pero si consultamos los recursos de traducción médica, dos de los recursos de traducción médica más habituales, vemos que su uso está desaconsejado. En este caso vemos dos capturas de pantalla. La de la parte superior izquierda está extraída del DTM, el Diccionario de Términos Médicos de la Real Academia Española de Medicina, y nos da varias acepciones, pero nos dice que es un error frecuente el uso de condición con el sentido de enfermedad y que esto está, está muy extendido por la influencia del inglés, condition. Es cierto que no es lo mismo condition que disease o illness, hay una serie de matices y de hecho las podemos ver en este documento del que hablábamos antes, pero si en inglés nos habla de condition, un organismo internacional, hay que buscarlo en equivalencia y en este caso la OMS ha apostado por condición. En cuanto a la segunda captura de pantalla, es del Libro Rojo, es un diccionario de traducción médica de la plataforma Cosnautas, es una plataforma de pago, eso sí. Y nos dice desde el principio que se recomienda precaución con la traducción acrítica de condition por condición, porque ya hemos visto que está desaconsejado y en este caso además nos da varias alternativas, como pueden ser enfermedad, proceso, dolencia, afección, etc. Algo similar se podría decir con evidencia, que es un término que a los traductores biosanitarios nos trae de cabeza porque está súper extendido como traducción de evidence, pero su uso también es un poco impropio. En este caso, bueno, tenemos una colocación basados en evidencia o basados en la evidencia, que es bastante habitual, pero es que una vez más vemos que es un término que en principio está desaconsejado. En este caso he puesto en primer lugar la captura de pantalla del Libro Rojo, ese diccionario de traducción médica, en el que nos dice desde el principio que se nos recomienda la precaución a la hora de traducir de forma crítica evidence por evidencia y nos da una serie de alternativas, como pueden ser indicios, signos, datos, pruebas, etc. La segunda captura de pantalla es una vez más del DTM,
que nos dice directamente que la Real Academia Española de Medicina se aconseja el uso de este término por considerarlo un anglicismo impropio y confuso. Y yo estoy de acuerdo que puede ser confuso porque al final evidencia nos lleva en primer lugar a esa calidad de lo evidente e incluso nos redirige a medicina basada en la evidencia, la colocación esa que hemos visto en el texto de la OMS, pero nos vuelve a decir lo mismo, que evidencia no deja de ser un anglicismo. Sin embargo, en este caso añade una tercera captura del Diccionario de la Lengua Española de la RAE, en la que sí que aparece una acepción que nos permitiría utilizar evidencia como traducción de evidence. Otros usos impropios, pues por ejemplo el uso consistente de los términos adecuados. En este caso he incluido unos párrafillos sobre un texto de la atención primaria en el que vemos que se utiliza siempre el sistema de salud. En este caso hay un par de apariciones, pero si seguimos indagando en la página web de la OMS veremos que en general siempre se habla de sistemas de salud para health systems y no de otras opciones como pueden ser sistema sanitario. Que eso en un texto de otro tipo a lo mejor sí que se nos permite una cierta flexibilidad para no repetir siempre el mismo término. Lo mismo, por ejemplo, con la colocación países de ingresos bajos y medianos, que es la que se utiliza en este caso en la OMS. No veremos nunca, pues no lo sé, alguna opción como países de renta baja y media, etcétera. Es la que vamos a utilizar. Y luego, bueno, pues he querido finalizar este apartado con un ejemplo un poco paradójico. Lo que ocurre con la traducción de malnutrition es que en español el término que no es impropio, podríamos decir, es de nutrición, porque malnutrición, aunque se está empezando a ver cada vez más, es un término impropio. ¿Qué ocurre? Que en inglés malnutrition sí que nos permite hablar tanto de deficiencias como de excesos en la ingesta de nutrientes, como vemos ahí, y sin embargo en español ese desnutrición nos lleva a una carencia, a una falta, y difícilmente nos podría llevar a un exceso de ingesta. Sin embargo, es el que se utiliza en la OMS, a pesar de esta pequeña paradoja, y curiosamente sí que he encontrado el uso de malnutrición, en este caso una noticia en la que se habla de la situación en Gaza. Y bueno, pues en este caso el uso de desnutrición habría sido totalmente correcto porque todos sabemos lo que está ocurriendo en Gaza. En este caso la malnutrición es desnutrición en todos los casos. Así que, paradójicamente, se ha utilizado malnutrición, que es el término impropio en castellano, para una situación en la que desnutrición habría sido doblemente correcto. Otros ejemplos que habíamos visto en esa clasificación de ese uso impropio del lenguaje, pues la adaptación de la redacción. En este caso vemos unas enumeraciones muy exhaustivas. Al final la OMS como organismo internacional nos está dando una información que no dé lugar a confusión. También repeticiones más frecuentes. Es cierto que en el lenguaje científico las repeticiones no están tan penalizadas como en otros ámbitos del lenguaje, pero es que en estos textos de la OMS vemos que no hay ningún tipo de reparo en utilizar esas repeticiones, lo mismo para conseguir una transmisión correcta del lenguaje. También vemos que es un lenguaje muy aséptico, propio de organismos internacionales, además en este caso del campo científico, y como hemos comentado, un respeto bastante grande por la terminología. Adaptación de la redacción, pues bueno, he querido incluir simplemente un pequeño párrafo sobre la COVID-19 en la que vemos que no da lugar a ningún tipo de duda. En este caso nos habla de las personas infectadas por el virus que tienen una enfermedad leve, moderada, algunas que enferman más gravemente, qué enfermedades subyacentes pueden tener. Nos dicen al final que cualquier persona de cualquier edad puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir. Es bueno, un ejemplo más de todos los que podríamos haber encontrado y, como hemos comentado, posibles errores por influencia del inglés, desde calcos semánticos y léxicos hasta errores de puntuación e incluso de redacción. Aquí, por ejemplo, vemos una serie de errores desde ese uso de guiones y de dos puntos inconsistente. Además, el primer guión está con negrita, los otros no. También vemos que se utiliza diferentes categorías gramaticales. En el primero tenemos un sustantivo, reducción, luego tenemos verbos, además los primeros en infinitivo, el último ya está conjugado. Además, bueno, al hablar de servicios de salud, el adjetivo debería ir en plural. Esto probablemente son errores por ser un texto traducido del inglés. Aquí vemos, por ejemplo, un error en la puntuación, en esa enumeración.
El porcentaje, siempre tiene que haber un espacio entre el número y el signo de porcentaje, y también debería haber habido un signo después del 30. En esa primera imagen vemos una falta de consistencia en el uso de infinitivo y de indicativo y de subjuntivo. En la imagen de abajo vemos ese símbolo de la divisa de los dólares antes de la cifra, lo cual sí que se usa en inglés pero no en español. Además que en español sí que habla de la moneda después. En fin, habría miles de errores, pero el tiempo es el que es y a mí ya se me ha acabado. Así que muchas gracias. Ahí dejo mi correo por si alguien quiere contactar conmigo y cierro.